Testimonios que me han llegado de padres de familia que se quejan del adoctrinamiento que hay en este momento en los planteles, ¿eh? Adoctrinamiento que está llegando no solamente a la escuela pública, sino también en algunos casos a la escuela privada por parte de los maestros. Entonces, no solamente hay falta de capacitación o de capacidad por parte del magisterio, sino que también ahora agrégale esta intención adoctrinadora, porque además toda esta, fíjate lo dramático, toda esta división, toda esta polarización que el presidente en las mañaneras transmite todos los días, esta misma polarización se está llevando a cabo por muchos maestros en las escuelas para excluir alumnos que no responden a un perfil que ellos consideran el adecuado. Y fíjate, perfil racial, perfil en actitudes. Es decir, ellos quieren el perfil morenista, que ellos aprueben, lo quieren también en el plantel, tanto privado como público. Y yo creo que esto, Carlos, está dañando seriamente también la convivencia dentro del sistema escolar. Bueno, pues en 2018, 22-24% dijo que no tenía maestros que asistieran asiduamente a dar sus clases. Una cifra elevada. En 2022, 31%. ¿Eso qué indica? Indica que el propósito que se había procurado durante años y años de asegurar la idoneidad de los maestros que ingresaran al servicio y que llevó a esa reforma constitucional que muy bien nos recuerda Javier de 2013, para que fuera obligación pasar por una prueba de evaluación para mostrar las capacidades, el mérito a efecto de ingresar al servicio. El que esa trayectoria, ese largo esfuerzo y lo que se estipuló en aquel entonces haya sido echado abajo en la reforma educativa de 2019, se traduce ¿en qué? En que los maestros, según los propios directores, esto no lo dice otra autoridad educativa, lo dicen los directores, en una proporción que duplica la de 2018, no sean los adecuados para dar las clases que deben impartir. Y déjame decir una cosa que es bien importante al respecto. En la reforma del 2013, lo que se decía es, se va a capacitar al maestro para que sea apto para estar en las aulas e impartir la clase o las materias de que se trate. Se va a capacitar, se le va a hacer una prueba. Si reprueba, se le vuelve a capacitar y se hace una segunda prueba. Si reprueba, se le vuelve a capacitar, se hace una tercera prueba. 3 strikes, ponchado. Pero a diferencia de lo que pensaba o decía el presidente, no es cierto que se le despedía a ese maestro. Simplemente se le sacaba de las aulas para darle tareas administrativas y poner a alguien como maestro que sí tuviera las habilidades y los conocimientos para transmitirlos al alumnado. Esa era toda la lógica, ¿sí? Y me parecía que estaba orientada en el sentido correcto. Y lo que deshicieron fue todo eso, sobre pretexto de que es discriminatorio. Por eso mismo te dicen 2 cosas. 1, ya no evaluemos a los maestros y ya no tampoco evaluemos a los alumnos porque se van a traumar si los repruebas, ¿no? Entonces, con ese tipo de criterios, ¿cuándo vas a tener una educación de calidad en México y cómo esas nuevas generaciones van a poder competir con el resto del mundo en una época ya de la inteligencia artificial, carajo? Pues sí, efectivamente, hoy estamos otra vez en el mundo de la venta de las plazas, la herencia de las plazas, la renta de las plazas o el otorgamiento de las plazas a favor, como intercambio a favor de determinados favores a los líderes sindicales. Ese es el mundo al que hemos regresado, el mundo de décadas atrás y que ya habíamos logrado dejar atrás. Y déjame agregarles algo a lo que decía Javier. He dicho testimonios que me han llegado de padres de familia que se quejan del adoctrinamiento que hay en este momento en los planteles. Adoctrinamiento que está llegando no solamente a la escuela pública, sino también en algunos casos a la escuela privada por parte de los maestros. Entonces, no solamente hay falta de capacitación o de capacidad por parte del magisterio, sino que también ahora agrégale esta intención adoctrinadora, porque además toda esta, fíjate lo dramático, toda esta división, toda esta polarización que el presidente en las mañaneras
transmite todos los días, esta misma polarización se está llevando a cabo por muchos maestros en las escuelas para excluir alumnos que no responden a un perfil que ellos consideran el adecuado. Y fíjate, perfil racial, perfil en actitudes. Es decir, ellos quieren el perfil morenista, que ellos aprueben, lo quieren también en el plantel, tanto privado como público. Y yo creo que esto, Carlos, está dañando seriamente también la convivencia dentro del sistema escolar. Sin duda, ¿no? Es muy destructivo y además contrario a los principios que deben orientar cualquier sistema educativo. La educación es un derecho humano. Universal. Universal. Claro. Está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está consagrado en nuestra Constitución. Y esa educación debe atender a la persona. Los derechos humanos son personales por excelencia, no son derechos colectivos, son personas, individuos a quienes la Constitución les otorga el derecho para realizarse, en este caso, como seres humanos con una educación que les permita desarrollarse plenamente. Entonces, cuando se considera que la educación debe responder a una doctrina, no a una filosofía, eso es distinto, a una doctrina, a un conjunto de consignas, y eso sustituye el esfuerzo obligado al que debe responder el Estado y la sociedad para que las personas, los niños y los jóvenes, se formen de manera que puedan vivir, desarrollarse con plenitud en su vida como jóvenes y como adultos. El que se cercene ese derecho es una irresponsabilidad mayúscula. Claro. Por supuesto que además eso es absolutamente contrario a lo que el país tendría que estar haciendo para resolver el gravísimo problema que desnuda la prueba PISA. ¿En qué va a contribuir a resolver o a mejorar los resultados que quedaron expuestos el 5 de diciembre, cuando se dieron a conocer estos resultados? El que se fomente la lucha de clases, el que se diga que la educación se construye a partir de la... esto es literal, no estoy inventando, se construye a partir de la observación de los problemas sociales, las injusticias desde primero de primaria, y que esa deba ser la base para la discusión, producir la indignación, así dicen quienes han construido esta reforma, y que a partir de la indignación se produzca el conocimiento. Yo no cuestiono el que la educación deba promover la conciencia en relación a la justicia y a la procuración de una sociedad más equitativa. Eso no tiene duda. Tener una conciencia social, por supuesto. Tener una conciencia social. Ahora, eso se construye con seres humanos libres que van moldeando su pensamiento, que van desarrollando su criterio, y a quienes se les aportan elementos, por supuesto, gradualmente en las etapas indicadas para que vayan construyendo ese tipo de criterios. No se construye a partir del dogma en que lo central es eso, distribuir a la población entre los buenos y los malos, los opresores, los oprimidos, los liberales y los conservadores. Los liberales, los conservadores, los que subyugan y los subyugados. Eso no conduce a nada más que a la ignorancia y dejaría a los pobres niños y jóvenes cuando sus maestros no logren rescatarlos de ese dogma. Y afortunadamente yo creo que la gran mayoría de los maestros no están en ese juego, están enseñando lo que deben enseñar, pero cuando no estén los alumnos con la fortuna de contar con un maestro que sí sepa y que valore lo que realmente vale para la educación, esos alumnos o esos niños no van a ser más que repetir los dogmas o llegar a la vida adulta sin posibilidades de encontrar un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, un trabajo en el que se puedan realizar porque aprenden, se les reconoce, en el que ellos mismos puedan crear. Ese futuro queda cercenado. Ya no digamos lo que esto significa en la era del conocimiento. La sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, la inteligencia artificial. Es lo que dije. ¿Cómo van a discernir
esos futuros adultos, lo que significa la información que arrojan las computadoras. ¿Cómo van a poder cuestionar a las computadoras? Extraer lo que valga la pena a partir de las preguntas relevantes. Juzgar si esas respuestas que da una máquina valen, no valen, en qué valen y en qué no valen. ¿Y cómo las aplicas? ¿Cómo se aplican? ¿Para qué sirven? ¿Cómo permiten la convivencia con los demás? Nada de eso se está construyendo con el planteamiento educativo de la nueva escuela mexicana. Sin duda. Fíjate que ayer, a propósito de lo que dices en este momento, Carlos, ayer estaba leyendo que Finlandia, que es considerado uno de los países que tiene un gran sistema educativo, está por llevar a cabo una especie de revolución pedagógica. No sé si estés enterado de esto, Carlos, porque resulta que ahora, tradicionalmente, en las escuelas te dan las materias por separado, ¿no? Matemáticas, ciencias, español, Y ahora lo que están buscando es un sistema interdisciplinario, es decir, con una especie de transversalidad, precisamente con lo que tú dices, con esta idea que tú dices, es decir, a ver, vamos a estudiar esta tasa, pero esta tasa el estudiante la tiene que estudiar desde distintos ángulos, no solamente desde las matemáticas, sino a lo mejor también desde la literatura, y a lo mejor también desde el civismo, o a lo mejor también desde las ciencias sociales. ¿Me explico? Es decir, porque esto permite precisamente al estudiante tener este pensamiento global, interdisciplinario, que te permite tener un conocimiento más absoluto del problema, ¿no? Antes de que nos conteste Carlos, yo quisiera, para que vean que esto no lo está inventando Carlos, no es una teoría de nosotros, no es un deseo que esté frustrado, sino que esta es la literalidad, lo que dice el artículo 3º constitucional. No lo voy a leer completo porque es muy extenso, pero un par de párrafos, para que vean lo que ordena la Constitución, nuestra norma máxima y fundamental en materia de educación. El artículo 3º, que como saben ustedes, junto con el 27 y el 123, fueron la columna vertebral de la Constitución de 1917. Esto dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos,